con 8, ahora sí formalmente arrancamos Puntos de Vista, 22 grados de temperatura. Este primer mes del otoño ha tenido algo de fresco, pero todavía veremos si se viene o no el frío en las próximas horas. Muy buenas noches para todos y gracias por acompañarnos en Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Ya Bien, el bien. saludo formal, el saludo también para toda la gente que se va sumando en este día viernes. ¿Ya pasó rapidito la semana o no? Y nosotros no podríamos quejarnos mucho de la semana porque tuvimos de reposo. Pero bueno, hace una semana, esta semana, aguanten gente, si están cansados de tanto electoralismo, aguanten y aprovechemos para pensar en el voto. Hasta ahora salieron a las calles algunas campañas, eso que te quieren pegar a calcomanía, tampoco invasivo a veces, es parte y la verdad que no da demasiado gusto. Pero menos que en años anteriores me Mucho parecen menos. más a mí. No, ya no se utilizó como en otros años la batucada en el semáforo. Ahora yo encontré una aquí en Colón, en la esquina de Colón, ahí en la esquina del Cristo Rey, una de ellas. Pero no ha sido como otros años. De cualquier manera, radios, en medios, mucha publicidad en redes sociales, las peleas están imbancables, a lo mejor para mucha gente insoportable. Pero esto va a pasar la semana que viene. Es historia de campaña, pero también un poco de reflexión para analizar un poco en el voto. Se vienen las elecciones generales, ni más ni menos. Una semana y unos pocos días más, 2 días más. Pasó rápido el periodo de Mario Abdo, ¿no? No. Si contamos la pandemia, luego es un periodo ultra lento. Larguísimo, ¿verdad? extenso, Larguísimo. cansador, criticado, cuestionado. Se repitieron muchas cosas, muchos problemas, pocas soluciones en algunos temas. Y lo que sí saca el gobierno como bandera, lo que vemos hoy, hablan del tema del asfalto, del puente, pero después la realidad en hospitales, en escuelas, realmente no cambió, ¿eh? Obras públicas siempre fue la bandera, de hecho, de este gobierno, desde los primeros años, que después se quiso añadir un poco a eso la construcción de hospitales, de viviendas, etcétera, pero no se nota tanto ese impacto real en la gente, por lo menos, o la ciudadanía en general pareciera no sentir en muchos aspectos, quizás otros sí. Y como vos decís, Fer, se habló tanto de infraestructura, por ejemplo, hospitalaria, y sin embargo todavía vemos problemas para encontrar terapia. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? Y no se centraron, por ejemplo, en una problemática que hoy volvió a ser noticia, que es el tema de la habilitación de centros de adicciones, con un procedimiento que se realizó, por ejemplo, entre ayer, hoy también continuó un poco, una clínica que no tenía el permiso, la habilitación del Ministerio de Salud y que se encargaba de internar a personas adictas a drogas o alcohol, incluso también adultos mayores que estaban en el lugar. Un tema... Vinculado a un tema religioso, ¿verdad? También. Pareciera, sí. O al menos como excusa, ¿verdad? Pero un tema muy pendiente también y que quedó ahí lastimosamente como tarea pendiente para este gobierno en materia de salud pública. Exactamente, vamos a hablar de eso en un ratito porque también estaban suministrando algunas medicaciones delicadas. Incluso la Fiscalía hablaba de rescate de personas, lo cual es muy grave. Y tortura, ¿eh? Y tortura, porque una cosa es que te digan una clínica no habilitada, parece un tema administrativo, pero acá estamos hablando de hechos muy graves que ocurrieron y que vamos a compartir con ustedes en un rato. Exactamente. También queremos hablar del tiempo, cómo va a estar el fin de semana, ¿Qué se viene? Las próximas horas, de por ahí la gente todavía tiene un poquito de plata, quiere salir, quiere dispersarse, olvidar que estamos en este... Una semana hay que batallar, ¿eh? Sí, en este clima electoral tan profundo ya. 18 grados tenemos de temperatura actual, cielo escasamente nublado, no hay viento, ¿eh? A diferencia de ayer que estaba un poquito más fresco. Con este tipo de temperaturas, hoy se siente, creo, al menos en lo particular, un poquito menos porque no se siente vientito. Asimismo, la misma sensación térmica que la temperatura, 18 grados y la humedad es del 78%. Para esta noche la temperatura empieza a descender y baja a la noche hasta 16 grados. Mañana a la madrugada sí, ojo, entre 15 a 13 grados y para horas de la mañana de este sábado va subiendo a 17 y un poquito más. Y vemos los datos también del pronóstico extendido, ¿les parece? Para mañana sábado, arranca con 14 grados de mínima, pero vamos a estar teniendo una máxima de 26 grados para mañana sábado. Y el domingo también fresco a la mañana, 14 grados, pero ya para la tarde 28 con cielo nublado. ¿Y cómo arranca el lunes? El lunes 16 grados de mínima, 30 de máxima. Fíjate, Diego, que hace más calor, pero también hay posibilidad de algunas lluvias que se puedan ir generando en diversos puntos.
Veremos qué pasa entonces en las próximas horas, lunes y martes, con precipitaciones y temperaturas bajas, pero no frías, tenemos que decir, por lo menos en los arranques de la jornada. Ya después vamos a ir contando cómo va a estar el clima también el día de las elecciones, pero por de pronto nos quedamos con esto, hablando también del pronóstico extendido en esta noche de puntos de vista. Muy bien, esta semana seguimos repasando hechos, flashback se puede decir, mirada para atrás se puede decir también, ¿verdad? Sí. O revisar el archivo también me gusta, ¿verdad? Porque el archivo es rico y tiene mucho. Exactamente. Está la historia de nuestra democracia, ¿eh? La historia, el paso a paso de cómo vamos llegando a lo que tiene que ver con los comicios próximos que se acercan, todo el proceso también que deviene posteriormente. Por eso estábamos haciendo el repaso de algunos hechos históricos, algunas situaciones de votaciones que se han generado años anteriores. Y el día de hoy queremos remontarnos al año 1998, a un 15 de agosto específicamente, cuando asumía Raúl Alberto Cubas Grau, político, ingeniero, que asumió siendo el presidente número 48 del Paraguay en esa fecha cuando juraba. Eso es un 15 de agosto del 98. Nadie ni se imaginaba la crisis política que se iba a desatar. Ahí lo vemos a Lucho González Macri, poniendo la banda como presidente del Senado. Si en ese momento alguien decía que iba a terminar siendo presidente de la República, Luis Ángel González Macri, nadie iba a creer. Pero vino una gran crisis política con el asesinato de Luis María Argaña y los hechos que después fueron públicos y conocidos como el Marzo Paraguayo. Sí. Ahí está el momento. Esto es la sala bicameral. ¿Sí? ¿O es el BCP? Para mí es el BCP. El BCP, ¿verdad? Sí, parece el Banco Central del Paraguay. Sí, es el BCP, correcto. Míralo con... Claro, no estaba todavía el edificio actual. Claro. Estamos hablando del edificio del Congreso, que es donde está el Cabildo ahora en ese entonces. Entonces los actos grandes se hacían ahí, correcto, en el BCP. Ahí está el doctor Luis María Argaña, 1998. Ahí lo vemos también a Pleyar. Está Fernández Estigarribia, el senador José Burró, entre otros rostros conocidos de la época que veíamos en el momento del juramento de Raúl Cubas. ¿Recuerdan cuando se decía tu voto vale doble? Esa fue la campaña. Era para llevarlo a Cubas a la presidencia y para conseguir también el indulto a Lino Oviedo. Claro. Así recordamos esta época también. Su vicepresidente era Argaña. Exactamente, Luis María Argaña. Con quien no se llevaba muy bien, ¿verdad? No. Para nada bien. Es que ya representaban a dos facciones del Partido Colorado, que estaban muy, muy divididas. Sin embargo, tuvieron una actitud de unión, podríamos decir, para el tema eleccionario. Después explota el tema. Cierto que los afiches en los afiches de publicidad de ellos tuvieron que montarse las fotos. No estaban ni juntos. Siquiera para... yo no recuerdo, pero no me extrañaría, ¿eh? A ver si la gente nos recuerda un poquitito de eso, ¿verdad? Estamos hablando de unas elecciones entonces de 1998. El Partido Colorado tuvo 500... perdón, estoy mirando mal. 1998. A ver si vamos a los datos de las elecciones. ¿Cómo llega, con cuántos votos llega Raúl Cubas Grau a esa elección? Recordemos que el anterior presidente había sido el ingeniero Juan Carlos Guasmosi. También hubo una crisis fuerte a nivel interno colorado en medio de esta interna. Bueno, esta era la situación que nos remonta, como decíamos, al año 1998, que después desembocaría lastimosamente en esos hechos de protesta conocidos como el Marzo Paraguayo. Y en el momento donde había un movimiento muy fuerte que luego se conocería como un partido UNAC, que era el movimiento interno del oviedismo, que era Unión de Colorados Éticos. Unión Nacional de Colorados Éticos era el nombre del movimiento interno. Y por otro lado estaba el movimiento histórico también del doctor Luis María Argaña. Elecciones de 1998, si recordamos cómo llegaba al gobierno
el presidente entonces, Raúl Cubas Grau, que estuvo muy poco tiempo también en el poder. 54,5 puede ser la cantidad, el porcentaje de votos. Sí, puede, un poco menos creo que tuvo. Un poco menos. Un poquito menos. Un poquito menos, creo que tuvo 53% aproximadamente en aquel entonces. 2 millones de electores habilitados. Hoy, ¿de cuántos hablábamos? De más de 4 millones. 4 millones. El doble. Impresionante, ¿verdad? Realmente. ¿En cuánto? 24 años. Estamos hablando 25 años ya casi. Una de las duplas que fue la de Raúl Alberto Cubas Grau con Luis María Argaña, el 53.7 de los votos. Ahí está. La otra dupla era una alianza integrada por Domingo Isabelino Laino Figueredo y Carlos Filisola. Ellos obtuvieron el 42.6% de los votos. Así fue aquella elección donde se impuso el Partido Colorado y esto luego terminaría en todo lo que pasó después con el Marzo Paraguayo incluido. Ceremonia de juramento del señor presidente electo don Raúl Cubas Grau e imposición de la banda presidencial y entrega del bastón de mando. Ciudadano Raúl Cubas Grau, ¿jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay, observar y hacer observar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios, la patria y el pueblo paraguayo os lo demandarán. ¿Dónde mando? Ahí estamos compartiendo con ustedes, qué notable, algunos funcionarios del Congreso que continúan hasta hoy. ¿Cómo quién es? ¿Quién está? Empleados del Congreso. Ah. Sí, que hasta ahora están cumpliendo funciones. Pasó mucho tiempo, en 1998. Esas campañas de aquel tiempo eran mucho más de eso que comentaba Fer. Afiche, que hoy se ve menos, ¿verdad? O no. Yo creo que la Pasacalles. producción visual con los pasacalles, los cartelitos están todavía por ahí. Y después de la por ahí repartija. la calcomanía por los autos hay, pero un poquito menos, eso sí. Disminuyó un poco, ¿verdad? ¿Y esto? Y mira, este cigarrillo que tengo entendido lo habían hecho en la vencedora, ya nos van a recordar algunos televidentes, y ese era el jingle. Con seguridad, Argaña gana, y remataba otra vez. Porque hacía referencia a la vez que le birlaron las elecciones al doctor Argaña, según denunciaban los argañistas. Con seguridad, Argaña gana. Miren lo que dice el paquete de cigarrillos. Con el 98 otra vez ahí, ¿verdad? Sí. Del año. Bueno, ahí está el recuerdo. Parte importantísima de nuestra democracia hoy cuando miramos esto y todo lo que pasó en aquella elección y las consecuencias que tuvo luego. Hoy se podría hacer nuevamente con el cigarrillo. Con el cigarrillo. De uno de los candidatos al menos. Bueno, Sí. vamos a cambiar de tema. Cambiamos de tema porque hay fiscales para las elecciones. Sí. Atención a ese tema también. Ya se dio a conocer la lista de los fiscales que van a estar trabajando, particularmente el día de los comicios, aunque en realidad ya hay trabajo que hacer en este sentido. La Fiscalía General
estableció la competencia en materia electoral de agentes fiscales con motivo de las elecciones generales previstas para el domingo 30 de abril en todo el país, sin perjuicio de sus funciones. Y ojo porque dan este detalle, estamos viendo, están compartiendo en imágenes ya en la pantalla, ustedes pueden ver, en Asunción y distribuidos nuevamente por distritos de la capital. En zona de La Recoleta, por ejemplo, en el distrito de La Recoleta específicamente va a estar asignado el agente fiscal José Martín Morínigo. En San Roque, el agente fiscal Isidro Alcides Corbalán. En el distrito de la Catedral, acá zona del microcentro, la agente fiscal Patricia Sánchez Saldívar. Después en la zona de la Encarnación, otro de los distritos, la fiscal Laura Giacumo. Y en Santísima Trinidad y Ceballos-Cue, el agente fiscal Aldo Cantero. Son algunos. Y después ya, esta es una nómina extensa. Sí, porque va para todos los lugares donde hay elecciones. En Central, por ejemplo, la Fiscalía de Luque, con cobertura en la ciudad, Sofía Anatolia Galeano sería la fiscal encargada. En la ciudad de Areguá, agente fiscal Vicente Adolfo Rodríguez. Pasamos a Limpio, Ingrid Giselle Cubilla. En Mariano Roque Alonso, la agente fiscal Karen Chaparro. En Capiatá, el agente fiscal Víctor Rubén Villaverde. En J. Augusto Saldívar, Blanca Rosa Quino. En Ipané, en esa zona de Ipané, por ejemplo, el agente fiscal Julio César Ortiz. En Itá van a estar Daisy Teresa Sánchez y en Guarambaré Gerardo Chamorro. En Itagua, la agente fiscal Rosalba Enciso. En Upacaraí, Jorge Raúl Escobar, otro de los fiscales. El que va a trabajar mucho probablemente, o la que va a trabajar mucho en San Lorenzo, María Genoveva Figueredo. Grande, ¿eh? Sí. La ciudad que le toca. Y con muchos electores. Sí, y Villeta. En Villeta va a estar la fiscal Olga Pastora González. En Nueva Italia, el fiscal Hugo Marcelo Pérez. En Lambaré, Rosa Nilda Heinroth Benítez. En San Antonio, la fiscal Gladys Teresita Paredes. A ver más, dice... Villaliza. En Villaliza, agente fiscal María Angélica Acosta. Y en Ñembú, Lourdes Bobadilla Riveros, además de en Fernando de la Mora, el fiscal Carlos Jorge Acuña Ferreira. Decíamos, esta es la lista completa. Tenemos la zona de Villarrica con varios agentes fiscales, teniendo en cuenta también las distintas compañías, las zonas, Itapúa, Yutú, San Pedro del Paraná, Coronel Bogado. Estamos haciendo un repaso rápido para no extendernos demasiado. ¿Por qué es importante esto, Diego? Porque si alguna persona vaya a denunciar algún hecho, algún delito electoral que esté ocurriendo en su local de votación, por ejemplo, son estos los agentes fiscales, de acuerdo a tu zona, que van a estar interviniendo. Por eso es tan importante que la gente se entere, sepa, conozca. Más todavía porque creo que en algunos casos no son figuras muy conocidas o nombres muy conocidos los que están siendo asignados, por ejemplo. En Ciudad del Este también repasamos la lista. Alto Paraná va a estar la agente fiscal Diana Raquel Gómez, también Alcides Agustín Jiménez y Osvaldo Saracho. En Ciudad del Este y Mingaguazú, Sí. Ojo, para que esas dos zonas van a abarcar estos tres fiscales. Y en Franco, a ver, si subimos un poquito Franco también, fiscal Juana Emilce Velar, que va a cubrir Presidente Franco, Cedrales y Domingo Martínez de Irala. Hablamos de Hernandarias también, con cobertura de Hernandarias y Santa Fe del Paraná, fiscal Víctor Adolfo Santander. Ahí ya vamos repasando así rápidamente la zona de Colonia Iguazú, el fiscal Miguel Ángel Alvarenga, Mingaponá, Iruña, Santa Rita. Sí, la gran zona de elecciones, con muchísimos electores también, zona de Alto Paraná. Nos vamos preparando para las elecciones en todo sentido, también por supuesto con la cobertura periodística. En estos días vamos a hablar mucho también de faltas y delitos electorales, también para prevenir a la gente de no incurrir en estas situaciones previstas en el Código Electoral, por ejemplo. Bueno, tenemos que hablar de esto. Están
acuerdo o no? Ustedes también pueden opinar escribiendo al WhatsApp, porque hay una intención por parte de los legisladores de trasladar el feriado del 1 de mayo. Siguen insistiendo con esta posibilidad, aunque ya la idea se va diluyendo porque el tiempo que hay es muy corto ya para lograr la aprobación de este cambio. Legisladores insisten, como decíamos, en cambiar el feriado del Día del Trabajador del 1 de mayo a través de la aprobación de un proyecto de ley que propone el cambio del feriado, trasladar el feriado del 1 de mayo al siguiente lunes recién, que sería, a ver, vemos un poquito la fecha, sería el 8 de mayo. Estarían queriendo cambiar. Este plan ya fue presentado por otro diputado específicamente de la oposición en febrero pasado. Muchos no estaban de acuerdo. Sin embargo, ahora se busca esta modificación a través de un proyecto de ley. El objetivo es que el festejo de los trabajadores no influya en la participación de las elecciones generales del 30 de abril. Algunos mencionan que ya no hay tiempo porque este lunes son las últimas sesiones extraordinarias antes de las elecciones que tienen tanto diputados como senadores. Solamente a través de un proyecto de ley se podría realizar este traslado, ya que a través del decreto presidencial que suele sacar el presidente de la República ya no se puede realizar esa modificación porque debe hacerse por lo menos 6 meses antes del día feriado. Muy bien, hablamos también de este tema que estábamos comentando, estábamos hablando, hay indignación, tiene que ver con lo que ha sido una docente y una arenga política a colegas, a gente en grado inferior también en lo que es el organigrama y que por supuesto genera indignación, pero también genera ya reacciones. Estamos hablando de este caso. El Ministerio de Educación anunció la instrucción a un sumario a esta docente que veíamos en pantalla, sí. Mercedes Yaquet. Estamos hablando y se tituló, digamos, a nivel popular esto, como la directora Urrera. Escuchamos, compartimos nuevamente un poco el video que se daba sí. a conocer ayer. Y es la primera mujer, porque tenemos nosotros diputados, que es Marcelo Salinas, el esposo de la intendenta Carolina Aranda, nunca trajo ninguna galletita, y estábamos en una cuadra. Mamá no, mi ella le elegí dando ayuda en la educación, y ella tiene ayuda. Entonces, por eso me puse, acá está la tarjetita y esta coordinadora Mercedes Yaquet, está mi teléfono, y a las órdenes. Y voy a ayudar a esos directores, ¿verdad? Y después del 30, mensaje, me solucioné. Y acá tengo compañeros míos, 6 rubros de trabajo. Gracias a quién? Gracias a este gran señor que se llama Enrique Herrera, senador. Lista 1, opción 15. Porque él va a ser el ministro de Educación. Vamos a ver, me lleva a otro, me lleva a cómo vale la pena. ¿De qué tú decides ir a votar por otro? Bueno, yo hay la médica, hay la persona que estudia. Y no luchemos, no patemos contra nosotros. Aclaraban en el MEC que esto se instruye el sumario, pero no se le aparta del cargo. Pese a que la situación está considerada como una falta grave, utilizar los predios de las escuelas, las instituciones de enseñanza, para realizar, ¿cómo podríamos decir?, política partidaria. Claro, y ya invitar al voto, claro, es una campaña, sí. Porque le dice incluso, ¿para qué vamos a votar por otro? Tenemos que votar por fulano, tenemos que votar por Enrique Herrera, tal opción, por Carolina Aranda. O sea, va nombrando personas a las que, según esta mujer, esta directora, gracias a ellos consiguió los rubros que tiene. Era lo que se le escuchaba decir. Y eso también es gravísimo, el tema de hablar de rubros y mezclar los cargos, el trabajo con esto, con la intención política, con la simpatía política de los docentes. Por lo visto que a los docentes tampoco les cae en gracia a esto, ¿verdad? Porque no, había gente de hecho, burlándose, riéndose, sí, se escuchan un momento. del discurso, porque la verdad que es grotesco realmente. No es una práctica muy de época de la dictadura, donde se agradecía tener el cargo. Exactamente. Es como eso, y además, ¿por qué se tiene que agradecer el hecho de
de haber accedido a un rubro a través de una persona y no a través de sus propios méritos, que es así como debería de ser, ¿verdad? Y lo peor, Fer, no solamente que esta gente está en aula después enseñando, entre otras cosas, valores a los estudiantes. Estas son personas privilegiadas que pudieron estudiar, formarse y son tratadas de esta manera. A nadie se merece el trato. Pero hay gente que si llegó a un título tiene la posibilidad de trabajar como tiene que ser. Claro. Por las vías que tienen que ocurrir también, de evaluaciones y concursos. No por la vía de la simpatía partidaria. Está muy mal. Está muy mal, es imperdonable. Bueno, este sumario, esta investigación que va a realizar el Ministerio de Educación va a tener una duración aproximada de 60 días, 2 meses. A la pucha. Vamos a ver qué pasa. ¿Será que se van a acordar de informar qué pasó con ella después de 2 meses? En 60 días. Pensá, estamos hablando ya de cuándo, Y ahora estamos en abril, mayo, junio, finales de junio. Finales de si junio. es que termina. Depende, depende de quién gana, a ver si gana su candidato. También. Cierto horario para ir. 19:34 será sumariada, anunciaron desde el MEC. Pero es verdad. Y después del 30, mensajero de solución. Y acá tengo compañeros míos, 6 rubros de trabajo. Gracias a quién? Gracias a este gran señor que se llama Enrique Herrera, senador. Lista 1, opción 15. Porque él va a ser el ministro de Educación. Vamos a ver, me lleva a votar por otro, me lleva a vale la pena. ¿De qué no te sirve ir a votar por otro? Bueno, yo ahí la mente. Hay una persona que estudia. Y no luchemos, no patemos contra nuestra familia, nosotros hermanos docentes. No podemos permitir que entre personas de afuera, en especial de Estados Unidos. Ustedes saben que Pacho Cuba es de Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, que no tenemos que luchar contra todo, pero nuestro país tenemos que defender y está en manos del docente. Porque el docente es el que más votos tiene. Tienen a sus padres de familia, a su propia familia y a todos. Por eso les pido, compañeros, que votemos por sangre. Y tenemos también la primera mujer coordinadora, ¿verdad? Que se anima y que es. Bueno, sin palabras, ¿verdad? De lo que sí se debería estar ocupando la clase política en general, no solo la que está en campaña, la que está hoy en día en funciones. Es de esto que le vamos a estar mostrando a continuación, que nos lleva acá cerquita. Ni siquiera tenemos que irnos, como siempre se dice, no, las escuelas del interior son las que están peor. No, Luque, Ciudad de Luque, Escuela Defensores del Chaco, Diego. ¿Qué pasó Una ahí? escuela que tiene cerca de 500 alumnos. Fíjate cómo está con esas cintas amarillas Sí. y negras. No pasar. No pasar. Prohibido pasar hacia ese sector porque un pabellón está en peligro de derrumbe. Estamos hablando de una escuela importante en cuanto a infraestructura, según estamos viendo. Como bien decía Fer, en una zona de muy fácil acceso, Moracue, Luque. No estamos hablando en ningún lugar debería pasar, pero no estamos hablando de un lugar remoto, lejano, complicado. Y lamentablemente los chicos que tienen que tomar clases virtuales así graves Otra vez. por peligro de derrumbe. No hay derecho, ¿verdad? Tenemos notas, ¿verdad?, para compartir con la profesora Carmen Insfran. Era una de las que hablaba un poquito. ¿Habría otra solución o directamente la solución sería solo clases virtuales? Vamos a, bueno, y se Qué vuelve un triste. poco a esos recuerdos de la O sea, pandemia en donde los chicos no aprenden sí. mucho por virtual, lastimosamente. En estos días de gripe y demás, el hecho de volver al tapabocas nomás es como que ya te da esa sensación de horrible lo que fueron los años de encierro, ¿verdad? Sí. El tiempo de encierro. ¿Te imaginas para los chicos ahora, chocho de la vida, su kit escolar, el reencuentro con los compañeros? Hay que decirle, no, saben que en nuestro país la educación está lejos de las prioridades. Ustedes tienen que volver a casa porque si no se les va a caer encima la escuela. Claro. Qué vergüenza. Esa socialización también que tanto le hace falta a muchos chiquitos. Sí, el contacto, el juego, la broma en el aula, todo. El aprendizaje en conjunto. Que ahí es donde un poco se desarrolla la Sí. personalidad, se desarrolla un poco el carácter de los chicos, muchísimas cosas que entran en juego y que, bueno, de momento al menos van a tener que volver a clases virtuales. Escuchamos lo que decía la profesora. La infraestructura de nuestra institución está afectada por el
que se había sacado una parte de la arena del otro, se desmontó la arena del otro lado del vecino. Un barrio cerrado eso. Así mismo, es un barrio cerrado y que está afectando lastimosamente la infraestructura de nuestra institución, específicamente el cimiento. Ellos removieron el suelo, ¿qué pasó ahí? Eso es lo que se está diciendo, que se removió el suelo y que no pusieron un cimiento que deberían haber puesto por orden de la municipalidad, pero aparentemente no acataron ellos esa. Ya está al tanto ministerio, municipalidad. Así mismo, hay las notas respectivas que nuestra directora actual está moviendo eso para que salga a luz que es en realidad lo que sucedió. De momento vemos, tuvieron que clausurar este pabellón. Así mismo, por la seguridad de los niños y por todo lo que puede conllevar eso, ¿verdad? Si en caso de que se llegue a caer esa parte de nuestro edificio. Se clausuró. Exactamente, está clausurado hasta nueva orden. Nosotros estamos dando ahora mismo clase virtual con los niños que están afectados en ese sector. Bueno, hoy comentábamos, lastimosamente, este testimonio que teníamos que compartir. Y en la comunidad educativa también hay que escuchar lo que dicen los padres en este caso. Claro, que hacen parte fundamental. ¿Qué opinan ellos? Vamos a compartir. Estoy muy al tanto de todo lo que está pasando en esta institución, lastimosamente. Mi niña es una de las afectadas y por la pandemia perdimos 2 años. Esta no es la forma de que se debió de tomar esta situación delicada. ¿Por qué? Porque esto no es de esta administración. Es de administración anterior. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se callaron? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuánto que viene el problema de la construcción? Y desde el 2018. ¿Hace rato? Sí, hace rato ya. Pero ¿por qué esto ahora se destapa? Ahora que hay una nueva directora. ¿Qué pasa ahí? Anteriormente ya se pudo haber avisado en tiempo. Claro, hay documentos. ¿Que se alargue? Claro que sí. ¿Por qué salta esto ahora? Y viene este memo directo firmado por la viceministra. En la época de pandemia, por ejemplo, se podía aprovechar para... Así mismo fue. Y no sé, acá los directivos anteriores deben dar la cara y dar la explicación. Este pabellón está teniendo fisura que sería de abajo mismo, del cimiento. Cosa que corresponde, en el 2018 teníamos este problema. Cosa que nosotros desconocemos eso. Ahora mismo nos enteramos, vino DEDMED y viene y nos dice que ya se suspende las clases porque hay peligro a derrumbe. Desde el 2018 y en todo este tiempo a ustedes no se les avisaba. A nosotros no se nos avisó nada, nosotros no supimos del tema, pero esto pasó en la época cuando la directora Marta Gómez en aquel entonces tomó la dirección, tenía esa dirección a su cargo. Tenemos un acuerdo entre Tabamay, la empresa, y la escuela, y en uno de los apartados habla de un monto de 10.425.000 y monedas. O sea, dinero que la empresa de al lado le dio a la escuela. Sí, nosotros tenemos totalmente desconocimiento en cuanto a eso. Eso es lo que ahora nos está proveyendo de la empresa Tabamay, o sea que de Tabamay, ¿verdad? Acá dice, pero que te interrumpa, acá dice, convenio de reacondicionamiento edilicio de la Escuela de Defensores del Chaco, situada en el barrio Moracue, colindante al barrio cerrado Tabamay, o sea... Ya es desde hace unos años atrás. Sí, pero solamente dice reacondicionamiento, dice, ¿verdad? Pero no dice el desconocimiento que era lo que tenían en aquel entonces. Nosotros los padres no supimos de esto hasta ayer. La empresa le dio plata acá a la directora, al director. Al director y a la directora Marta Gómez y al director Pablo Benítez le dio 10 millones, ahí creo que 800.000. ¿Usó esa plata? Y nosotros tenemos totalmente desconocimiento, todos los padres tenemos desconocimiento de esto. Y tiene fisura. Ya vinieron los ingenieros de la municipalidad, vinieron ya del ministerio, los arquitectos del ministerio ya vinieron 2 veces y ellos van a arreglar y se van a solucionar, pero hasta el momento los padres le dieron una día X, hasta el miércoles dían para que se solucione ya, porque no quieren que sea virtual las mamás. Pero sí, entonces, ya se veían grietas. Sí, ya se veían grietas. ¿Con qué medio se mueve incluso? Sí. A ese punto. Sí, llegamos a ese punto también. Porque ellos son muchos chicos, más o menos 34 a 40 están en cada grado. Hay 6 salas. 6 salas. Si multiplicamos casi 250 sí, incluso. Sí, y cuando vos pisás ahí, tiene movimiento el piso, vibra todo el piso. Porque también como que ya da miedo un poco. A mí me da miedo subirme ahí. Sinceramente me da miedo subirme en ese pabellón.
19:49, seguimos en Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos en esta noche. Un abrazo grande a la gente que nos está viendo en zona de Alto Paraná, por ejemplo, Fer. Ah, espectacular. Un saludo Saludos. grande. Así que a todos los amigos también que están compartiendo la señal, un gran abrazo en esta noche de viernes, ideal para informarse. Exactamente, para quedarse en casita, resguardarse un poco también de este fresquito con un mate por ahí. Y veíamos, sí, con un matecito puede ser, veíamos gente todavía caminando en la costanera, Sí. 18 grados todavía es tolerable, y vos decías, Fer, al comienzo no hay viento, así que eso también hace que sea llevadero. Veíamos mucha gente aprovechando para hacer deportes en la costanera. Por lo menos una caminatita después Una para cerrar la caminata, semana. ¿verdad? Para tener algunas licencias también, ¿por qué no? Para el cardio, dicen. Era el cardio, me gustó eso. Fer, Sí. y tenemos que hablar de esto, realmente llamativo, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de este tema, se especuló mucho en lo político, de alguna posibilidad que podrían llegar, después de las designaciones que anuncia la embajada, que podría llegar algún pedido de extradición. Muchos dicen... Cosa que no pasó hasta hoy día. No. Muchos decían, el primer paso, la declaración o designación en algunas figuras. Si amerita sanciones financieras y si amerita otra vez alguna otra situación más por parte del gobierno de los Estados Unidos, un pedido de extradición. Lo que no nos esperábamos era esto, a lo mejor una presentación, un proyecto de declaración por la cual se insta al Estado paraguayo a extraditar al expresidente Horacio Cartes. Fue lo que presentó el senador liberal Enrique Sanín Busarquis. Este es el documento, parte del documento que estamos viendo, la exposición de motivos. Pero si uno ve ya la segunda página, que sería ya la parte de la declaración, es en donde específicamente es un proyecto, no es algo aprobado todavía, es un proyecto que presenta al senador y dice en el resuelve, no sé si tenemos esa partecita para ir leyendo, acá está, el artículo primero, que es algo que él presentó que quiere que se apruebe, instar al Estado paraguayo a aprobar la extradición del señor Horacio Cartes, así como de los congresistas, jueces y fiscales que han recibido soborno para favorecer al crimen organizado. Y en el artículo segundo, instar al cumplimiento de la ley 1442 que aprueba el Tratado de Extradición entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de los Estados Unidos. Pero... falta algo. Falta lo fundamental, el pedido de extradición. Claro. Perdón, pero sí, muy bien, que se quiere instar. Pero ¿cómo le vas a instar al Estado paraguayo a aprobar algo que todavía no es efectivo? Aparte que al día de hoy no es luego efectivo. Además, como bien hace mencionar, hay tratados internacionales al respecto y está bien establecido cómo se dan estos procesos de extradición, que tampoco son extraños. No. Paraguay ya ha participado de procesos de extradición pidiendo por gente y también extraditando a algunas personas cuando son reclamadas desde el extranjero. Así que esto habrá que entenderlo también probablemente dentro de lo que es el marco electoral. Claro. Es inaudito, ¿verdad? Creo que no se había dado antes un pedido de este tipo. Ahí está la parte resolutiva. Y al menos de esa manera no. Lo que sí no terminé de leer era la parte de la exposición de motivos. El señor Horacio Cartes fue señalado como significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos, señalados con fuertes vínculos al crimen organizado. Llamativamente, este grupo económico nunca fue investigado por la justicia paraguaya. En estos momentos, ante la probabilidad de que se venga un pedido de extradición por parte de los Estados Unidos, es muy probable que fabriquen o inventen un supuesto proceso penal en el Paraguay, con el fin de truncar cualquier pedido de extradición. Pero bien sabemos que si se da o no un juicio o la apertura en estos momentos de un proceso penal en el Paraguay, solo será a efectos de blanquearlo estratégicamente. Y expone eso, expone lo que puede llegar a ocurrir, pero no habla, a menos que él tenga algún dato certero. Claro, que en realidad no hay ninguna confirmación de que haya un pedido de extradición, ya no hay.
Además, todavía, no digamos sabemos que, después, claro, pero no se puede hacer un proyecto, creo yo, instando a algo que todavía no ocurrió y en base a las probabilidades. de algo que además, si ocurre, debería ocurrir desde el extranjero, porque nos está pidiendo una expulsión, No. pidiendo a darle curso a una tradición que no existe, además para la cual el Paraguay ya ha firmado los suficientes convenios, acuerdos y tratados, demostrando lo que es la voluntad real y democrática del pueblo paraguayo a través de las autoridades de participar cuando así corresponda de procesos de extradición. En fin, vamos a ver qué ocurre y cuáles son las reacciones que ya la semana que viene se van a ir generando en base a esto. Y ahora, Fer, cambiamos radicalmente de tema y lo anunciamos al comienzo del programa. Esto tiene que ver con una intervención que hubo, una clínica, podríamos decir, o un hogar, ¿cómo le llamarías? Ellos le llaman, creo que un centro de autoayuda. O rehabilitación. O un hogar de autoayuda en específico. Voy a buscar El así, nombre. tal cual el nombre de este lugar, porque mencionaban los intervinientes que funcionaba como una clínica de rehabilitación, Sí. pero que era clandestina porque no contaba con la habilitación formal del ente rector, que es el Ministerio de Salud. Anteriormente ya tienen antecedentes la propietaria de este mismo lugar con otro similar ocurrido hace algunos años, pero en la ciudad de Capiatá. En aquel momento tenía el nombre de Transformando Vidas, pero ahora el nombre que utiliza es Grupo de Autoayuda a Adictos y Codependientes. Y se hablaba de situación o de personas que estarían ahí casi privadas de su libertad de manera legítima. Según la denuncia que realiza el Mecanismo Nacional contra la Tortura aquí en el Paraguay, ellos recibieron una denuncia de parte de personas que estaban en el interior y que mencionaron estar en contra de su voluntad. Cuando llega y se hace un procedimiento con la Fiscalía de la zona de Fernando de la Mora, se les consulta supuestamente quiénes estaban privados de su libertad o quiénes estaban en contra de su voluntad, mejor dicho, en ese lugar, y varios dijeron que estaban en esa condición. Otros no, pero un grupo importante de las personas que se encontraban en el lugar dijo estar en contra de su voluntad. Vamos a escuchar los detalles que daba el fiscal Itálico Rienzi, ¿sí? Existía una clínica sin habilitación del Ministerio de Salud Pública para realizar el tratamiento de desintoxicación. Procedimos al allanamiento, llevamos 2 forenses del Ministerio Público, 2 médicos forenses y 2 psicólogos del Ministerio Público, 2 psicólogas que entrevistaron a las 18 personas, o 19, si no me falla la memoria, que estaban en periodo de desintoxicación para ver el estado mental y también el estado de salud que los forenses determinaron caso a caso. Encontramos medicamentos controlados, medicamentos psiquiátricos que si es que se administran mal, inclusive puede llegar a la muerte, aunque la función sea dormir o tranquilizar. No encontramos ningún profesional médico idóneo, ni ningún enfermero que se haga cargo de estas personas. Y habían también 4 abuelitos. Y se estaba también utilizando el lugar como un albergue de ancianos. En este sentido, procedió la detención de la propietaria Natalia Barrios, creo que se llamaba, y le pedí también que me informe todos los antecedentes, porque no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos en esta clínica. Ya se había clausurado en Capiatá en el año 2016 alrededor, donde había fallecido ya un paciente por este tipo de tratamiento. No encontramos tampoco ningún protocolo médico aprobado, científico, o que también esté autorizado por las ciencias médicas para el tratamiento de estas personas. Gravísimo, pero sobre todo atendiendo el tema médico que explicaba el fiscal Rienzi, pero además de dónde viene la denuncia, porque acá podría haber privación ilegítima de la libertad de algunas personas y también el menoscabo de derechos humanos. Hasta hablaban de tortura, porque es el mecanismo el que denuncia. De que supuestamente utilizaban un lugar, una pieza un poco más oscura, sin ventanas, creo que, en donde supuestamente algunas personas, cuando estaban en un momento de ansiedad muy fuerte, luchando justamente contra la adicción a algún tipo de sustancia, eran enviados a ese lugar. Siempre según esta denuncia que realiza el mecanismo contra la tortura. ¿Qué dijo la dueña
Natalia Barrios es la propietaria de ese lugar que quedó detenida, fue a declarar posteriormente y esto era lo que mencionó. Hubo una denuncia del Mecanismo Nacional contra la Tortura que supuestamente los chicos aquí están en contra de su voluntad. Vinieron la gente del mecanismo, hicieron sus averiguaciones, entraron, le interrogaron a los chicos y acá están. Vinieron las mismas personas, o sea, otras personas con la fiscalía ayer a hacer un allanamiento y también se le entrevistó a los chicos y así como puedes ver, los chicos siguen estando acá. Ahora, si ellos eran maltratados, torturados, como están diciendo, yo creo que son los primeros que iban a salir y iban a hablar inclusive. Yo lo que me pregunto, Raúl, es, me exigen que haya clínica, psiquiatra, enfermera. Yo pregunto, ¿qué pasa con los otros albergues? La Facenda, Remar, el Cenáculo, Victory. ¿Qué pasa con ellos que no cuentan absolutamente con ningún profesional de blanco? Número uno, ni psicólogo. Yo por lo menos trabajo con psicólogo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos que les cuida a personas que salieron del mundo de las drogas? Conozco el trabajo de ellos, me encanta. Yo no puedo hablar de ningún centro de rehabilitación, solamente que hago la comparación. ¿Por qué tanto a mí? Ya otra vez, nuevamente, que yo necesito psiquiatra, que yo necesito psicólogo. ¿Por qué? Tengo chicos que están conmigo hace 10 años. ¿Por qué no le hablan a sus padres? Si ellos están siendo maltratados, torturados, ¿por qué no le llevan? Ellos tuvieron acceso, vinieron, le revisaron a cada paciente y no encontraron ningún signo de tortura. Es más, ellos dijeron que se querían quedar. Ahora yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esa persecución? Se están ensuciando mi nombre, mi dignidad. Y eso para mí es una injusticia. En vez de ayudarme por el tema de la habilitación, que están trancando. ¿Vos ya presentaste? Hace rato ya mi abogada está en proceso. Hoy se fue y presentó también en la fiscalía. Eso es injusto. Del tema de vender algo que no existe. ¿Y por qué sus chicos están bien? Te puedo mostrar el antes y después de muchos chicos. Bueno, hace unos años, mejor dicho, en la ciudad de Capiatá, la clínica de la cual era propietaria esta misma mujer relacionada justamente al control y a la rehabilitación de personas con algún tipo de adicción, ya había sido intervenida, cerrada. Hubo de por medio, creo, el fallecimiento también de una persona, de un joven, algunas denuncias que fueron saltando. Y acudimos también a gente de la Dirección de Establecimientos de Salud. Claro, esto requiere un trámite administrativo, habilitación de control periódico también. En aquella ocasión, en el primer episodio que había ocurrido hace unos años, ya se había mencionado que aquella clínica, también de esta mujer, no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud. Ahora se encuentra esta con una situación similar en la ciudad de Fernando de la Mora, donde supuestamente daban medicamentos a las personas que se encontraban en el lugar, medicamentos controlados, que se usan en los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, mejor dicho, y que no había personal médico responsable, ni psicólogos, ni psiquiatras, algún otro encargado personal de salud. Sí estaban algunas personas, pero eran particulares sin ningún tipo de conocimiento de esa área. En febrero pasado ya habían recibido la visita, la intervención de la Dirección de Establecimientos de Salud, que les habían dicho, como ustedes no tienen habilitación, tienen que trasladar con urgencia a toda esta cantidad de personas, que en aquel momento eran 20 y pico, a otro lugar que sí tenga las condiciones y esté habilitado por el Ministerio de Salud. Pero aparentemente eso no ocurrió y ahora, después de febrero de este año, se vuelve a dar esta situación ya posteriormente con la clausura de ese lugar por parte de la Superintendencia de Salud. Pero escuchamos lo que nos decía la licenciada Malvina Caballero. Ella es directora de establecimientos del Ministerio de Salud. Lo más importante es que físicamente tenga la funcionalidad para que ese centro pueda atender estos casos de estas personas, ¿verdad? Y sobre todo que haya personal de salud, empezando por un responsable técnico que tiene que ser un médico especialista, ya sea en control de adicciones o un psiquiatra, ¿verdad? Y la nómina personal después para abajo, psicólogos, enfermeros, claro, tiene que tener una sala de espera, tienen que tener sus consultorios donde ellos tienen que entrar a consultar con estos profesionales que yo le mencioné, ¿verdad? Y sus habitaciones, después un taller donde ellos puedan hacer lo que se les enseñe ahí, ¿verdad? Y un lugar de recreación. El lugar no tiene ni un personal de salud.
ni siquiera un enfermero que les esté dando a ellos los medicamentos. Ellos están a cargo de un muchacho que fue adicto, por lo que comentó él, nos comentó a nosotros. Él fue adicto también en algún momento y se recuperó, entonces es como que se le otorga para ese tipo como un premio, digamos, para que él se haga cargo del lugar, ¿verdad? Yo le pregunté a esta persona, la administradora nueva, ¿verdad? Que hace 3 semanas está la chica. Le pregunté cómo hacen, por ejemplo, si hay alguna situación de salud que requiera que se le traslade al paciente a un hospital. Ella me dijo que no hay nadie que se descomponga. Y de acuerdo a la denominación que ellos tienen, que es Grupo de Autoayuda a Adictos, dice, lo que nosotros conocemos es que un grupo de autoayuda sería de gente que vayan a reunirse diariamente, hagan una charla y después se retiran del lugar, ¿verdad? Pero no hay consistencia ahí con el nombre porque nosotros constatamos que las personas viven ahí en el lugar. 20:05, ya volveremos sobre este tema seguramente y ahora cambiamos radicalmente de tema para hablar de un tema muy importante también y vamos a mirar un poco al pasado para hablar de un documento que también en estos días está muy de moda. ¿Por las elecciones? ¿Sí? Claro, el elemento clave para ir a votar, aunque esté vencida, es la cédula de identidad. Exactamente. Bueno, y hay una implementación, una intención de implementar, sí. Mencionan nuevas tecnologías. Queremos saludar, antes de ir al archivo nada más, aquí nos acompaña el senador Daniel Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches a la audiencia y gracias a Diego. Estamos acá para aclarar un poco algunas cuestiones que vinimos solicitando a las instancias correspondientes en relación a este intento de aplicar una nueva tecnología que finalmente aparenta un perjuicio para el Estado. No es un problema de la tecnología, vamos a aclarar eso de entrada, pero después nos metemos en tema. Sí, el problema es que la implementación puede ocasionar perjuicio al Estado paraguayo. ¿Se puede hablar de un fato o está mal usada la palabra? Coloquialmente sí, pero lo que nosotros estamos hablando es de peculado, entre otras cosas. Bueno, queremos también hacer la aclaración. Hoy la producción, nuestros compañeros de esa área intentaron muchísimo hablar con la gente del Ministerio del Interior, del Departamento de Identificaciones, alguien que pueda venir también y dar la versión oficial que tienen ellos a nivel institucional, porque ellos hablan de que esta situación con la modernización de las cédulas va a ayudar muchísimo. Mencionan algunos beneficios, pero lastimosamente ninguno pudo acceder a acompañarnos en esta noche. Ya tendrán oportunidad seguramente, pero nosotros reiteramos, estaba hecha la invitación. ¿Vos llegaste a tener esa cédula que era medio flexible así? No, pero conocí. Esa que era medio blandita. La que parecía plastificado. Sí. Conozco, pero no llegué a tener yo. Después ya vinieron las más rígidas. Y yo tuve mi primera cédula desde los, no me acuerdo, 4 o 5, pero ya habrá sido. ¿Qué número tenemos? No me hicieron rápido. ¿Cuántos millones son? 5 millones. 5 millones. 5 millones 3 y ahí te dejo. Yo 4 millones antes de persona me saqué la cédula, 1.300.000 por ahí. ¿Y vos, senador? 1.200.000, soy un poco más viejo que Diego. Pero era la blandita, ¿verdad? Sí, era la blandita. Sí. A veces se despegaba. Se despegaba. O se doblaba. Yo solía ver en mi casa, sí solía ver esa cédula, se doblaba ahí a los costados, cosas así. Ahora se puede ya tener la tecnología sin material físico. Eso es muy importante. Sí. Eso es lo que tendría que ser el adelanto, que no es lo que se está tratando ahora. Pero no perdamos el norte, cuánto va a costar, cómo se va a gastar la plata. Claro. Pero tenemos material para hablar un poco justamente de este importantísimo documento. Nuestra forma de identificación en Paraguay, la cédula de identidad. Tenemos algunos datos también de lo que fue la primera cédula paraguaya de esta época. Ese tipo de cédula, esa es tipo un carnecito de identidad. Era como un librito donde tenía incluso, aparecía el nombre del padre, nombre de la madre, todos los datos consignados en una pequeña libretita de identidad. Bueno, esa cédula es de la década del 20. Híjole. Según el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y su archivo oficial, la primera cédula de identidad paraguaya
fue emitida en el 21 de enero de 1924. Correspondía en aquel entonces a Modesto Hidalgo, un ciudadano que había nacido en la zona de Villeta. Ahí está, ahí vemos. Así empezamos un poquito nuestra historia. Exactamente, con la huella dactilar, eso también ya se modernizó. Ya no pasa más por la tinta, ¿verdad? Ya es... No. La impresión ya es sobre pantalla. Sobre la pantallita. Pero no hace demasiado que se pasaba por la tinta todavía. Sí. Y que iba estampada la cédula, en la cédula quiero decir, la huella dactilar. Desde el año 2010, el Departamento de Identificaciones de la Policía tiene un sistema automatizado. Estos son otros más. Este es del 40. Ahí está, mira, 49, cédula de identidad. Así eran. Esa era una libretita, ¿sí? Ah, sí, lo que sí, vos sí. decías. Claro, porque tenía, no solamente, no había pues registro, era muy difícil mantener los registros a falta de tecnología. Entonces eran así, con todos los datos, incluso el que era el portador de la cédula. Tenemos la siguiente, la del 64, ¿puede ser? A ver, la siguiente es así. Ah, claro. Esta ya un montón de gente recuerda. Sí. Desde el 64. Esta sí yo recuerdo que tenía mi papá. El Estado Civil. 294. 200. Nació en el 37. 294.890 es el número de cédula. O el de arriba. No, el otro creo que es el prontuario. Ah. El prontuario policial, sí. Eso antes tenía la cédula. Después se modificó un chiquitito también esta. Sí. Y vamos a la del 2000. La del 2000, 2001 y un poquito más. Vamos haciendo así los repasos. Esta ya fue la que yo tuve. Con un código ya, la fotito ahí, Estado Civil, todos los datos. Bueno, y después ya adentrándonos un poco más, las modificaciones que se fueron dando en los últimos años, ya de los siguientes, en este caso, dan cuenta de algunas modificaciones que fueron teniendo las cédulas desde estos años, 2022, digo bien, y este año 2023. Ahora, lo que hay es una licitación para estas cédulas y modernizarlas un poco más, senador. Un contrato. Un contrato. Sí. Y es ahí donde ustedes tienen el cuestionamiento, ¿no? Sí. Nosotros creemos que el contrato está incurriendo en varias irregularidades y también consideramos que está la posibilidad real de que el costo es absolutamente, digamos, inflado. Un costo de 28 millones de dólares que hoy quieren ajustar con un 20% que iría a más de 34 millones de dólares. Cuando que hay un sistema funcionando que costó $1,5 millones de dólares y también contempla la implementación del chip en esa misma cédula, con ese mismo software, a ese mismo costo, con un pequeño aditamento, un pequeño agregado de inversión del Estado, pero que contratar para la misma cosa, licitar y contratar para el mismo objeto de gasto, 20 veces más. ¿Esto es una licitación internacional, senador? Sí. La primera licitación fue una licitación que ganó una empresa nacional que desarrolló el software y hoy se está aplicando. Hoy no hay colas en identificación y no hay problemas como las que hubo en el sistema anterior con lo de Ronaldinho y compañía, que es realmente lastimoso. Ahora ya hay una innovación tecnológica. Hay una innovación tecnológica que tiene también su pequeña historia que justifica un poco mirar este contrato nuevo. Es decir, desde el origen, este nuevo contrato con una licitación internacional, con un sobreprecio, estimamos un sobreprecio grande, desde el origen llama la atención, porque tuvo que suspenderse una licitación y contrato anterior y posteriormente se licitó, se dio un adelanto de $8 millones
de FONACIDE sin haber estado presupuestado. ¿Eso cuándo fue? Y eso fue en diciembre del 2018, primeros meses del gobierno de la gente. Pero se gestó antes en el gobierno de Horacio Cartes, con el secretario general, que era un superministro en ese momento, Juan Carlos López Moreira, el que gestó, suspendió un contrato en curso para no aplicar un sistema, un software contratado, pagado parcialmente cuando es, y llama a una nueva licitación. Y por eso nosotros hablamos de un operativo cicatriz desde el punto de vista político. Pero hablamos, ¿por qué cicatriz? Porque el gobierno de Cartes lo gesta y el gobierno de Marito lo ejecuta. Pero también hablamos de un Metrobús, Metrobús desde el punto de vista informático, porque esto tiene un costo muy grande y no se está pudiendo aplicar. Perdón, senadora, hasta ese momento era innovación en lo que es la gestión de la cédula, no en sí el documento. No, se llama un nuevo documento con chip. Con chip. Cuando que se tenía un contrato pagado parcialmente que también contemplaba la posibilidad de aplicar el chip. O sea que no se compraba media docena por 6. Ahora, ¿a raíz de qué salta ahora la denuncia que usted hace, senador? Bueno, yo quiero remontarme un poquitito adelante. Yo soy un senador nuevo, hace 8 meses que estoy. Pero antes ya me llamó la atención el tema de la vulnerabilidad del sistema con el caso de Dalia López y Ronaldinho. Y posteriormente también cuando se le detuvo al supuesto autor del crimen de la colega periodista Yaumina Fest, lastimosamente un caso muy sonado, y por eso mismo también llamó la atención que la persona detenida tenía orden de captura, nunca se le agarró. ¿Por qué? Porque un policía en un puesto lejano del interior del país entró al sistema y le borró del sistema, se borró su orden de captura. ¿Se acuerdan de ese tema? Sí. Entonces me llamó la atención. Yo no era todavía senador, entonces dije, ¿por qué no se investiga estas cosas? Y entonces, al entrar yo empecé a preguntar, recabé datos y empezaron la gente a acercarme documentos. Y al final encontré que era algo bastante interesante y por sobre todo en este momento en que ya nuestra deuda subió a 15 mil millones de dólares. Ahorrarle al Estado más de 30 mil millones sería bueno. Bueno, entonces entré y tengo ahora sí ya documentos muy oficiales. Hice pedido de informe por unanimidad. Ese informe ya tengo y honestamente el informe del Ministerio del Interior da pie a entender una controversia con la Policía Nacional, porque la Policía Nacional también envió su informe. Así que ahí ya tenemos elementos ciertos en base al informe de que nuestra sospecha o lo que nos llamó la atención va tomando cuerpo. También yo aproveché para pedir a la Contraloría General de la República que como comisionado parlamentario ellos ejerzan esa función de control y lo han hecho. También están empezando ahora a recabar las informaciones. Al mismo tiempo, en el Ministerio Público, a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado, he solicitado y ya tiene un fiscal asignado. Yo agradezco la celeridad de las instituciones últimamente, también están respondiendo rápido. El fiscal Said es es el que está asignado de delitos económicos,
Por lo tanto, ya las instituciones tomaron cartas en el asunto. Ahora, Lo último, disculpe, lo último que hicimos fue ayer y hoy fue entregado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas una solicitud en base a los nuevos elementos, una solicitud de suspensión del contrato y entre otras cosas, no autorización de código SNIP, no autorización de pago para que no entre, aparte de los 8 millones de dólares que ya se entregó sin tener contraprestación a la institución, aparte de eso que no se le entregue más dinero que ya va a ser difícil de recuperar. ¿Usted pide esta suspensión, senador, de la contratación de este servicio de manera temporal o ya permanente? Mientras dure la investigación. Mientras dure la investigación, para tratar de detener todas las operaciones, no avanzar, y si las investigaciones salen como que no hay dolo, no se infringió ninguna disposición de contrataciones públicas o legales, entonces, y no hay perjuicio al Estado, que siga. ¿Y la empresa contratista cumplió o avanzó ya en algún punto? Porque ellos dicen que esto va avanzando normalmente. No es cierto. El contrato a nivel internacional con esta proveedora fue de 36 meses, 3 años. En el 2017, hoy el 2023, no se entregó todavía ningún producto. Ni una cédula se entregó de este tipo. Ni una cédula. Pero ni una. Legalmente estaría vigente esta cédula. ¿Se podría utilizar, digamos? Se podría utilizar si se confeccionara, pero no se confeccionó. ¿Y se entregó ya cuánta plata decías? 8 millones de dólares. A la empresa, no tengo el nombre, pero es una empresa francesa internacional. Con representación acá, obviamente. Tiene su base en Uruguay y sí, lógicamente tiene su representación acá. Está trabajando con la gente del Ministerio del Interior en Paraguay, pero no logran expedir la cédula. Y se anunció. Otra cosa más que me llamó la atención, ¿y por qué? Porque la gente pregunta por qué yo empecé a escarbar en esto. Y entonces lo que me llamó la atención, y vuelvo a decir, es la cuestión de lo vulnerable que era nuestro sistema. Y lo de Ronaldinho, por todo es conocido, ¿verdad? Lo último es mirar los montos. Y encuentro yo que hay un contrato en curso. Y cuando quisieron llamar esta licitación y realizar este contrato, la Contraloría llamó la atención y pidió la suspensión de la licitación y no se le hizo caso. Así que a tambor batiente se prepara un proyecto de inversión del Estado, para llamarlo con buen nombre, y aunque el ente contralor diga paren, no pararon. Y como no estaba presupuestado, recurrieron ellos a un decreto y pagaron de una fuente que es Fonacide, que no está absolutamente destinado a ese fin. Entonces, ¿por qué forzar el pago de algo que no estaba previsto? ¿Y por qué incluso aún no estando presupuestado se paga? ¿Y por qué se sigue? Otra cuestión, se le dio prórrogas de 1 año, cuando la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dice que ningún contrato puede dar prórroga mayor al 20% en tiempo y tampoco en monto, las variaciones. ¿Y cuánto es 20% máximo del tiempo que se le podría dar prórroga a un plazo de 36 meses? Serían 7 meses y un poco más, y días. Se le dio 1 año. Después se le dio otra prórroga de otro año, otra prórroga de otro año, y últimamente, no contento con esto, se le dio una prórroga sine die. Es decir, es llamativo que esta empresa internacional tenga tanta permisividad para no cumplir. Es más, no se le aplicó, y eso le preguntamos a la NSP, ¿hubo algún cumplimiento de cláusula de penalización por no cumplimiento de contrato? No.
Lo que sí sabemos y vemos ahora que está habiendo una intención de aumentar el costo por no cumplir. Senador, perdón, ¿y la utilización de 8 millones de FONACIDE, cómo se logró? Y eso nosotros estamos pidiendo que explique el ministro Juan Carlos Villamayor, que ha hecho ese pago. ¿Y con qué autorización hizo eso? Hay un decreto de por medio. Hay un decreto de por medio. Había mencionado desde el Ministerio del Interior hace unas semanas que supuestamente fue recomendación de la propia Contraloría no parar el proceso. ¿Usted pudo conversar con alguien de la Contraloría? Nosotros presentamos una nota, acá tenemos todas las notas. A la Contraloría presentamos ya 2 notas. A la Fiscalía General del Estado le presentamos también 2 notas. Hoy al DNCP una nota. Hablamos con el subcontralor. El contralor está en conocimiento. Hay un examen especial que se va a aplicar, se va a implementar desde la Contraloría. Ellos son conscientes y están los documentos de que en su momento ellos, la Contraloría General de la República, recomendó parar el proceso. Entonces ahora van a hacer el examen especial y van a ver por qué no pararon ese proceso. Es decir, está un poco complicada la cuestión del Ministerio del Interior, que a tambor batiente llevó adelante este proceso con una inversión muy grande y que ahora llamó la atención también el hecho de que mucha publicidad para una cédula que no existía todavía y que no existe hasta ahora, de la famosa cédula con chip. Pero la posibilidad o la idea era cobrar los 20 millones de dólares que faltaban. En un momento en que nosotros estamos a vísperas de cambio de gobierno, estos últimos actos de desembolsos grandes que se está intentando. Yo soy de la oposición y me llama la atención de la pinta, pero no estará de por medio la necesidad de fondeo. ¿Usted cree que eso puede estar de fondo? De ciertas campañas electorales. O sea, yo me pregunto, quiero que se aclare. Senador, dijiste, pero eso vamos a hacer una pausa, pero para hablar más de esto, porque mencionaste la Fiscalía, que es una pata importante en esto que estamos charlando, porque hablaste de contrataciones, hablaste de Contraloría, del Congreso también vamos a hablar, por supuesto, de qué papel tienen todo esto que estamos, o que está denunciando en este momento el senador. Exactamente. Hacemos una breve pausa y ya seguimos. Estamos acompañando una denuncia del senador Daniel Rojas del PLRA, que nos estaba comentando lo que sospechan pudo haber sido un contrato perjudicial para los intereses de los paraguayos. Y vamos a retomar con él en un ratito para ver en qué está esto, porque es una denuncia bastante importante. Por fuera de lo que tiene que ver con la denuncia que hace referencia a la forma de la contratación de esta, o de la adjudicación en este caso de esta licitación, también está el otro lado, la implementación de una nueva tecnología que, como decíamos más temprano, desde el Ministerio del Interior dicen que puede brindar mayor seguridad al documento de identidad. Y nos preguntamos por qué nosotros de repente no podemos, ya que tantas transacciones, tantas cosas se pueden hacer de manera digital, ¿por qué no tenemos ya una cédula incorporada a la tecnología? Claro, y vamos a ver el caso de algunos países cercanos al nuestro, aquí de la región específicamente, y con el primer caso, justamente lo que mencionabas, Diego, queremos ir un poco a lo que tiene que ver con la implementación de Argentina, que en estos últimos años no solamente ha implementado, porque estas ya son imágenes de archivo de cómo eran las cédulas hace años, pero ¿qué fue lo que hizo Argentina en los últimos tiempos, Diego? Aparte del documento de identidad, claro, del documento físico, también implementaron el DNI en el celular. Ahí está. Que es básicamente cada argentino o persona que reside incluso en ese país, extranjeras con residencia vigente ya en la Argentina, pueden llegar a tener esto que se conoce como DNI en tu celular, que es básicamente tener una aplicación y en donde se ingresa
entras a la sección de los documentos que te pertenecen y ahí tenés el DNI digital. Aparte del documento en sí físico, ¿verdad? Que dicen que es un documento, una tarjeta mucho más inteligente, más tecnológica. Exactamente, te permite, bueno, ni qué decir el tema de no perder el documento, sino hacer muchas gestiones de esa manera. Y de Argentina vayamos a Bolivia para ver también cómo son los documentos en este momento en el país, en vecino. Y vemos una de las viejas cédulas de identidad también bolivianas. Sí. Parecidas a las nuestras. Exactamente. Vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con diferentes países de la región, no solamente de Bolivia, que, como decíamos, es también con una seguridad que fue añadiéndose y fue mejorando a través de los años. Vamos al siguiente, ¿sí? A Chile. Vamos a ver el caso de Chile, porque en el 2013, fíjate, digo, cómo pareciera incluso que en algunas cuestiones estamos mucho más atrasados en cuanto a implementación de tecnología en este tipo de documentaciones. Exactamente, porque Chile ya tiene, a través de la incorporación de un circuito integrado, que sería como un chip, en el 2013 el nuevo carnet permite resguardar inviolabilidad de la información identificatoria. Estamos hablando de los datos biográficos, biométricos, por ende, que el titular pueda pillar, detectar suplantaciones, clonaciones, adulteraciones y falsificaciones, como son los documentos en Chile. Claro. Y pasando al siguiente caso, a Perú, en el mismo año 2013, también tenemos la implementación del DNI electrónico en Perú. Un documento que tiene también un chip que permite al ciudadano identificarse en Internet, por ejemplo, hacer transacciones con el Estado desde cualquier punto, siempre y cuando tenga acceso a una red de Internet. Y los jóvenes de 18 años que por primera vez fueron tramitando su DNI desde el 2013 fueron obteniendo estas modificaciones. Volviendo nada más aquí también con el senador Rojas, y para ir cerrando, senador, decíamos, qué importante tener la implementación de este tipo de novedades, actualizaciones tecnológicas, pero que se hagan en un proceso un poco más transparente, ¿no? Sí. El chip, implementar el chip en la cédula podía haber sido desde el 2014 hasta hoy sin ningún problema. Así que el chip no es novedad. Sí es un problema que 2017 se implementa, o sea, hace un contrato que decimos que es irregular, pero que a 7 años, al no implementar, hoy está desfasado. Lo que se presenta como la gran innovación es obsoleto. 7 años después. Pues 7 años después. Pasó el tiempo. Porque no se implementó nunca. Entonces, hay un perjuicio al Estado paraguayo. Un adelanto de $8 millones. Pero entonces, ya las instancias correspondientes lo aclararán. Esperamos y estamos agradeciendo la celeridad con la que están ocupándose del tema. Esperemos que sí. ¿Y de la Fiscalía qué decía, senador, perdón? La Fiscalía me pidió todos los documentos y yo ya he arrimado. Y entonces ellos están haciendo sus investigaciones desde la Fiscalía de Delitos Económicos. O sea, el fiscal general... ¿Vos crees que hay un delito acá? Sí, sí, le hablé del peculado. Sí. Se mencionó también, bueno, yo te aclaro que soy veterinario, pero también hablamos de una concurrencia, de un entendimiento entre posible, ¿no? Posible entendimiento entre el proveedor y el contratante, que es también, se configura también hay un delito. Meses antes del contrato, en el 2017 hubo un viaje de una persona muy importante de identificaciones a Francia, invitado por la empresa que después fue adjudicada. Bueno, entonces, digamos que todas estas dudas podrán ser aclaradas, pero mientras tanto queremos que se suspenda la vigencia del contrato para que no haya perjuicio al Estado. Eso es lo que estamos pidiendo, concretamente. Suspendiendo el contrato, no se le perjudica absolutamente al proceso de identificaciones de nuestro país, porque hay un software
un contrato con una empresa paraguaya en curso que está, digamos, respondiendo felizmente en forma mejorada de cuando fue el problema con Ronaldinho. Senador, por último, al Sí. menos de mi parte para ir cerrando, ¿usted pudo conversar con alguien de identificaciones, con alguna persona o con el propio ministro del Interior? ¿Tuvo ese acceso para manifestarle esto o algún tipo de respuesta, llamado, algo? No, oficialmente lo que nosotros hacemos como legisladores es pedir informes. Eso es lo que corresponde en protocolo y en decencia. Cuando hay dudas no es incluso recomendable hablar con la persona investigada. Por lo tanto, yo no busqué esa conversación. Pero ellos tampoco le llegaron a llamar. Jamás. Y tampoco creo que corresponde. Lo que ellos tienen que hacer es responder a los informes para dar elementos de juicio, para aclarar, o en este caso lo que hicieron es responder, y más bien yo profundicé mis dudas y consolidé mi preocupación en la posibilidad de que haya irregularidades. Por eso quiero yo redondear un poco diciendo que la identidad de las personas es en cada estado, en todo el mundo, una cuestión prioritaria y es un derecho humano fundamental. No se puede jugar con eso, no se puede lucrar con eso y no se puede, si queremos ser un estado de derecho y queremos una seguridad jurídica, eso es un bien fundamental. Desde el golpe de Estado, una de las primeras inversiones para ayudarnos a ser un país serio, ya en los primeros años, hubo una donación, creo que de $15 millones para modernizar el registro de nacimiento, ¿cómo se llama? Registro, no sé, registro público, pero... Sí, registro civil. Registro civil de las personas. Y ustedes saben que hasta ahora no se informatizó, porque ahí está el negocio, para hacer los documentos falsos, para unas cuantas cosas. O sea que no hay la voluntad política de este gobierno de mejorar y de transparentar, informatizar, automatizar, para que sea previsible y seguro el sistema. Entonces, eso es lo que creo que en un gobierno serio tendríamos que priorizar para hacer los primeros pasos para la seguridad jurídica. Pues para desarrollar este país, lo más importante que nos dicen los expertos es primero seguridad jurídica, estabilidad política y el resto casi como que viene solo. Acompañado. Senador, gracias por tu tiempo. Súper interesante el tema. Vamos a seguir hablando de esto porque es un tema vigente, actual, y preguntaremos a Interior, a la policía, a la fiscalía sobre este tema que está ahí. Muy amable por tu tiempo. Muchas gracias y evitemos, si esto es un nuevo Metrobús digital con chip, que no sea así. Más de $20 millones estamos hablando. $34 millones. En total. Muchas gracias. Gracias, senador, muy amable. Compartíamos así esta denuncia. Hacemos una breve pausa ahora sí. Seguimos con más información en Puntos de Vista. Hay que estar muy expectantes respecto a esta información que daba el viceministro de Transporte, Oscar Stark, porque él habló de que están preparando una denuncia para presentarla formalmente ante el Ministerio Público, luego de que se suscitaran problemas con la base de datos del billetaje electrónico, la cual se utiliza para procesar información y generar los informes, en teoría, de manera rápida. Como consecuencia de esto, recordemos que fue desplazado el funcionario que estaba a cargo en esa área en específico del centro de monitoreo del billetaje electrónico. De igual manera, Stark anunció 11 sumarios a empresas que no cuentan con la cantidad de buses exigidos y que se les había otorgado 180 días para resolver la deficiencia. Sin embargo, solo 4 de las 15 firmas notificadas cumplieron, por lo que si no hay explicaciones, se avanzará hacia la cancelación de los permisos. Y hablamos de otro tema judicial en este caso para referirnos al caso del juicio en contra del ex titular del INDERT, Mario Vega.
Mario Vega, ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, procesado por cohecho pasivo agravado y cobro indebido de honorarios, debía afrontar juicio oral, pero la diligencia quedó suspendida luego de que el coprocesado en el caso, José Luis Clerc, recusó al Tribunal de Sentencia en pleno por supuesta parcialidad manifiesta. La misma fue suspendida hasta que el Tribunal de Alzada resuelva el incidente. Recordemos que según la investigación fiscal, Vega, junto con otros exfuncionarios, habían solicitado una coima de $200.000 para adjudicar 16.000 hectáreas en el Chaco. La misma se registró en el mes de noviembre del año 2018. Si bien el pago no se llegó a concretar, el solo hecho del pedido por parte de un funcionario ya constituye delito. Hoy vence un plazo bastante importante para movimientos, partidos políticos que debían presentar la nómina de sus apoderados y veedores ante los juzgados electorales de cada circunscripción. Es el aviso, el recordatorio que emitió el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estas figuras de veedores y apoderados están establecidas en el código. El código electoral, digo bien, son representantes tanto de las organizaciones políticas como de los candidatos participantes en el local de votación y ante la mesa receptora de votos. La nómina de los participantes debe presentarse ante el juzgado electoral o la Junta Cívica competente. Las diferentes organizaciones políticas tuvieron tiempo desde el 17 de abril pasado hasta hoy viernes. Muy bien, parte final de nuestro programa. Queríamos agradecer a los compañeros, a las compañeras que tanto trabajaron esta semana para que nosotros podamos informar desde acá. Exactamente, ya viene conflictos enseguidita, minutitos. En segundos nada más, me parece que hay tono musical por acá. ¿Sí? Sí. Modo viernes. Modo viernes, sí. Puede ser. Claro que sí, con un maestro. Bueno, vamos a ver enseguidita ya conflictos con Rodolfo.